artículo 42, muy importante, queridos amigos, y con este artículo vamos llegando al final de esta base legal, pero fundamental estudiarla. Toda empresa de seguros tiene la obligación de pagar el seguro contratado o la parte correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, según sea el caso, dentro de los 30 días siguientes a aquel en que el asegurado o beneficiario le presenten por escrito la correspondiente reclamación, aparejada de todos los documentos que, según la póliza, sean necesarios, a menos que la empresa de seguros formulare objeciones fundamentadas a tal reclamo, las mismas que deberán ser llevadas inmediatamente a conocimiento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Queridos amigos, el artículo 42 dice que se debe pagar una indemnización en los 30 días desde que el asegurado documentó cabalmente el reclamo. Luego dice continúa el artículo 42. Si en este caso o en el que se venciera el plazo de 30 días fijado por el inciso primero, la empresa de seguros no efectuare el pago, el asegurado o el beneficiario pondrá este hecho en conocimiento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, quien, de verificar esta situación, ordenará el pago dentro de un plazo no mayor de 10 días, junto con los intereses calculados a partir de los 30 días antes indicados, al tipo máximo convencional fijado de acuerdo a la ley. De no pagar dentro de este plazo concedido, dispondrá la liquidación forzosa de la empresa de seguros. Queridos amigos, aquí viene una pregunta que me están haciendo también. Dice, y ahora, cuando me niegan un reclamo, ¿a quién apelamos? Bueno, aquí el artículo 42 nos está indicando que tenemos a quién acudir, que es al ente de control. Y las compañías de seguros se obligan a pagar los reclamos o negar los reclamos dentro de 30 días. Así que es muy importante este asunto tenerlo claro. Fíjense que esto de los 30 días en varios artículos se va siendo siempre enfatizado justamente para llegar a este artículo 42. En caso de que la aseguradora no responde en esos 30 días, entonces el asegurado puede interponer un reclamo administrativo ante la superintendencia. Es el órgano a quien acude el asegurado. Y justamente es, en la intendencia de seguros. Entonces el asegurado tiene ese recurso. Y si la intendencia define y dice exactamente esto tiene que pagarse, la aseguradora tiene que pagar esto dentro de 10 días luego de que se haya definido este asunto por parte del ente de control, con todos los impuestos más y todos los intereses desde esos 30 días, dice el artículo. Así que es muy importante conocer el reclamo administrativo, un tema de alguna manera particular, complejo, estimada Maribel. Sí, efectivamente, como ustedes pueden ver, este artículo 42 que está dentro de la Ley General de Seguros, ¿no?, tiene total concordancia con el artículo 726 que lo habíamos visto del Código de Comercio hace un momento. Pero aquí ya en la Ley General de Seguros ya te dice qué instancia vas a seguir, a dónde puedes ir administrativamente hablando, ¿no? Obviamente la Ley General de Seguros te estipula cuál es la instancia siguiente, pero vía administrativa. ¿Qué es lo que pasa? Como les habíamos indicado anteriormente, cuando la compañía de seguros tiene ya documentado el reclamo, tiene la facultad de determinar si ese siniestro, como lo habíamos indicado, goza o no goza de cobertura, y tiene la compañía la obligación de pronunciarse. Prácticamente lo que nos dice este artículo es la cristalización de las obligaciones de la aseguradora que habíamos revisado en otros artículos. La obligación que tiene la compañía de pronunciarse. ¿Qué es lo que está haciendo este artículo? Este artículo lo que hace prácticamente es darle la facultad al asegurado, la facultad al cliente, para que si ve que no ha recibido su indemnización, tenga la potestad de seguir la vía administrativa. Debo aclarar lo siguiente, y esa es una gran recomendación que yo les puedo hacer en la práctica, ¿no? Siempre a los clientes y a los asegurados, más que todo, siempre que ustedes consideren que no están
conformes, digamos, con la resolución de la compañía de seguros, por lo que no se les ha negado el reclamo, porque no se les ha cubierto lo que ustedes querían, o etcétera, etcétera. Es importante primero mantener siempre la conversación con la aseguradora. Eso es lo que yo normalmente siempre recomiendo, o sea, estén claros cuáles son las razones. Obviamente la compañía, al momento que procede a negar el reclamo, la compañía tiene y debe tener fundamentado las razones de su decisión, ¿no? Tiene que tener fundamentos documentales y normativos que le permiten tomar esa resolución. Por eso es importante que primero, antes de agotar la vía administrativa, en este caso, que al momento la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, hacer el ente de control de las compañías aseguradoras, obviamente es el ente que va a regular las acciones administrativas que el cliente pueda interponer contra la resolución de una aseguradora, ¿no? Pero siempre es importante, mantengamos la conversación, mantengan conversaciones con su compañía de seguros, correcto, entiendan las razones reales del pronunciamiento de la compañía, porque es muy importante, no solo porque obviamente abrir un expediente administrativo conlleva tiempo. A los clientes de los asegurados muchas veces el patrocinio de abogado y todo le puede conllevar inclusive un gasto adicional, y muchas veces estos reclamos se los pone en total conocimiento y entendimiento de lo que está sucediendo, ¿no? A veces nos dejamos llevar por lo que nos indica y todo el particular, pero no estamos nosotros mismos entendiendo que definitivamente, o sea, lo que dice mi negativo, o sea, sí es cierto, yo lamentablemente no cumplí esta obligación, o yo lamentablemente hice tal cosa que estaba prohibido hacerlo. Entonces, es importante que lo entiendan. Y las compañías de seguros normalmente dan esta posibilidad de que los clientes, las veces que necesiten, accedan a tener las conversaciones con los funcionarios pertinentes para que se les explique, revisen los fundamentos y puedan saber claramente por qué razón, obviamente, el evento que usted reportó no pudo ser indemnizado. Si esto ya no funciona, si ya los acercamientos, las conversaciones no funcionaron, obviamente usted tiene la potestad jurídica de seguir la vía administrativa. La Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, como vuelvo y repito, al ser el órgano de control de las compañías aseguradoras, tiene la potestad y tiene la facultad de velar y verificar que la relación comercial, la relación de seguros que existe entre la asegurada y el asegurado, se dé enmarcada dentro de las condiciones estipuladas dentro del contrato de seguros, ¿no? Que la relación haya sido efectivamente consolidada en base a los acuerdos que las partes convinieron desde un inicio de la relación contractual y enmarcada dentro de la naturaleza del seguro. Entonces, ¿quién es el ente que va a verificar que tanto el accionar del cliente como el accionar de la aseguradora está o no está enmarcado dentro de la normativa y dentro de las condiciones de su póliza? Eso es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. El cliente que, como vuelvo y repito, no pudo, agotó las otras instancias directamente con la aseguradora y lamentablemente no pudo, o realmente él quiere tener, digamos, una resolución por parte de la superintendencia o acceder al ente de control, el asegurado en sí puede acceder a esta situación presentando su reclamo, para lo cual la superintendencia lo que va a hacer es verificar si contiene los requisitos mínimos, ¿no? Obviamente tiene que estar bien fundamentado el reclamo, ¿no? No se puede reclamar por reclamar. Los requisitos indispensables para la presentación del reclamo, y va a notificarle, va a poner en conocimiento el reclamo del asegurado a la compañía de seguros. Y dentro de un término específico, la compañía de seguros también va a tener que contestar y justificar fundamentadamente las razones por las cuales no se procedió a la indemnización. Ahí, en el momento de que se da la verificación, que se da este trámite administrativo, el reclamo administrativo, bien dicho, se va a verificar si las dos partes han cumplido dentro de la tramitación del reclamo, dentro de la consolidación de su relación de seguros, han cumplido con sus obligaciones y responsabilidades previamente establecidas, ¿no? Una de esas, obviamente, la aseguradora, lo primero que la superintendencia va a verificar a una compañía aseguradora es que se haya pronunciado dentro del término establecido. Ese es, digamos, el paso uno que la superintendencia de compañías va a verificar. Claro. Por eso es tan importante para una compañía de seguros cumplir, estar conscientes de que el momento que me pronuncio esté dentro de este término. Porque si no lo hago, obviamente, a pesar de que puedo yo como aseguradora tener razón respecto a las exclusiones, puedo tener razón respecto a las razones de pérdida de derecho, más que todo, puede darse que la superintendencia diga, principio básico, notificar dentro del término estipulado en la ley, no lo cumplió, indemnice.
Eso es el efecto que puede darse cuando no se da cumplimiento a lo que indica el artículo 42. Maribel, y aquí en este artículo 42 se van observando algunas cosas interesantes, o sea, cuando se está presentando esto, o el ente de control va validando algunas cosas. Primero, que el contrato exista, que la póliza exista, que existan las firmas, tanto del asegurador como del asegurado. Son varios, que se haya pagado la prima, todas esas cositas que hemos venido hablando durante todo este módulo, ya en un reclamo administrativo pesan y bastante. Eso de que por rapidez me olvidé firmar la póliza y etcétera, ya el momento de gestionar estos temas que, como bien dice Maribel, lo mejor siempre va a ser acordar antes cualquier cosa, antes de meternos a este tipo de reclamos. Lo importante siempre va a ser negociar, va a conversar, como decía Maribel, siempre las compañías de seguros van a estar abiertas a poder conversar respecto de las decisiones que se están tomando frente al reclamo. Pero ya en el reclamo administrativo comienzan a irse viendo todos los detallitos que debían cumplirse dentro del contrato de seguros. Es fundamental. Entonces, tanto para asegurado como para los aseguradores, es fundamental que todos los instrumentos que hemos venido hablando hasta el día de hoy se hayan consolidado de la mejor manera, que se haya firmado el contrato, que se haya pagado la prima, que esto, que lo, todo eso es supremamente importante. Y cuando uno recibe la negativa, ¿puedo apelar? Por supuesto, este es el camino, así que fundamentalmente es importante conocer el artículo 42. En la presentación del reclamo administrativo, uno de los documentos que solicita el ente de control es la inspección de riesgo. Y no solo la inspección de riesgo, te va a pedir muchos documentos al asegurador. Y es obligación de la aseguradora documentar todos los documentos que te pide el ente de control, ¿verdad, Maribel? Sí, bueno, obviamente la documentación, los documentos básicos que la Superintendencia de Compañías le pide a una aseguradora al momento que tiene un reclamo administrativo, que está tramitando un reclamo administrativo, obviamente van a estar, básicamente, como tú lo dijiste, le va a pedir la copia de la póliza, ¿no? Necesita verificar que realmente existe la relación comercial entre aseguradora y asegurado, que las dos partes acordaron las ciertas condiciones y que por ende tiene la suscripción de las firmas. Le va a solicitar, obviamente, la notificación de la negativa, si se trata de una negativa. Al cliente le va a pedir que le confirme, y eso es importante. Siempre la superintendencia le pide a una aseguradora: confírmeme y envíeme el último documento que usted recibió. ¿Por qué hace esto? Como les decía, para contabilizar el plazo, ¿no? En este sentido. Esos son los básicos que siempre le va a solicitar. Y obviamente le va a solicitar al asegurador que presente las argumentaciones y los fundamentos de su resolución. Sin embargo, también va a depender un poco del motivo, digamos, de la negativa o de la resolución de la compañía de no pago. Porque, como tú decías, las inspecciones de riesgo sí van a pedirse, pero cuando tengan que ver con la razón de negativa. Correcto. Por ejemplo, si la razón de negativa es falta de pago de la prima, la inspección de riesgo resultaría irrelevante, ¿no? No tendría razón de ser, digamos así. Pero, por ejemplo, si se trata de determinar la ubicación, de aplicar la cláusula de ubicación de la maquinaria, obviamente la inspección de riesgo es bastante fundamental para verificar y confirmar en dónde se hizo la inspección, en dónde se declaró que va a estar ubicada la maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, hay ciertos documentos que, dependiendo de la razón o del motivo por el cual se emitió la resolución de negativa, la superintendencia va a solicitar. Pero sean relevantes. Claro, que sean relevantes con el motivo de la negativa, digamos así. Pero van a haber básicos, como les dije, la confirmación de la fecha de la entrega del último documento habilitante o necesario para el pago de ese siniestro, y la entrega y la copia. Tienen que remitir la copia de ese documento, la copia de la póliza, la negativa. O sea, tienen que enviar la resolución, la aseguradora tiene que justificar cómo le notificó, cuándo le notificó a la persona su resolución de negativa. Esos son los que siempre van a solicitar. Y la aseguradora tendrá que fundamentar. Lo que va a hacer la aseguradora es, obviamente, cuando la aseguradora emitió su negativa, tenía todos sus respaldos, ¿no? Y obviamente el cliente, como es el mismo que entrega la documentación y todo, y tiene a la mano sus condiciones y su póliza, sabe en qué se está fundamentando la compañía. Correcto. Pero a la superintendencia, como no tiene esa documentación, la aseguradora lo que va a hacer es remitirle copias a la superintendencia para que la superintendencia valore y verifique. Tenga elementos de valor.
Exactamente. Valore y verifique cuál de las dos partes, asegurado o aseguradora, obviamente, en otras palabras, tiene la razón o no se alinearon a lo que dice la normativa y la póliza. Fantástico, muy buena respuesta, mi estimada Maribel, excelente. Santiago, creo que las compañías no están obligadas a pagar intereses, la verdad. Eso escuché alguna vez, no estoy seguro sobre ese tema. No, por supuesto, los intereses las compañías de seguros no pagan. Estamos hablando de que una vez que el ente de control ha definido que el asegurado tiene razón en su reclamación, entonces la aseguradora deberá indemnizar el reclamo junto con los intereses que hayan sido, que se hayan dado desde la fecha que entregó el asegurado toda su documentación. Así que eso es lo que estábamos explicando en el artículo 42. No hay que confundirse, hay que tener claros los conceptos. ¿Qué te parece esto, mi estimada Maribel? Sí, es importante esta aclaración. La superintendencia, obviamente, su obligación, como les dije anteriormente, es velar por el cumplimiento de la normativa en seguros, velar porque las compañías de seguros y los asegurados se enmarquen dentro de esa normativa, cumplan sus derechos, cumplan sus obligaciones y también puedan exigir sus derechos. En este caso, cuando, como lo dijo Santi, no es que el momento que yo voy a indemnizar en la primera, digamos, antes de llegar al reclamo administrativo, yo tengo que pagar intereses, no aplica intereses, porque acordémonos que el seguro es de simple indemnización, no tiene que repercutir en lucro o enriquecimiento para el asegurado, por ende no aplica intereses. Pero ¿qué pasa? Por eso hace esta aclaración este artículo. ¿Qué pasa cuando, en un ejemplo, una compañía de seguros ha pasado más de los 30 días, 30, 40, 60, 80, bueno, ha pasado más de los 30 días y no le da una definición al asegurado, no le dice le voy a pagar o no le voy a pagar? O por último lo dice de boca, pero no lo está formalizando por escrito o notificándole. Entonces, ahí normalmente, ¿qué hace el asegurado? O sea, dice, no hay otra opción, la aseguradora no me para bola, voy a aplicar la opción que tengo con este artículo y me voy al ente de control y digo, vean, no me paga. La aseguradora obviamente tendrá que justificarle y obviamente, si no se cumplió con este requisito que es notificarle dentro de los 30 días, contados desde el último documento habilitante, la superintendencia lo más probable es que le va a ordenar al asegurador y decirle, vea, indemnice. Y como usted no le notificó ni le dijo nada dentro de los 30 días o hasta que se cumplieron los 30 días, páguele además por intereses. Exactamente. Con intereses. Ese es el tema. Ese es el objetivo de la superintendencia, mejor dicho, de la norma, ¿no? El objetivo, ampararle al asegurado para que no haya digamos, inequidad, ¿no? De que un asegurado tenga que esperar eternamente que una compañía le diga algo. Entonces, cuando se da esta situación, obviamente, ahí sí la superintendencia le dice, dentro de la resolución del reclamo mismo, le dice, indemnícese y como no se notificó dentro de los 30 días, páguese los intereses calculados desde el día 30. Correcto. Si ahorita, si a la fecha de que resolvió la superintendencia estamos en el día 100, por esos 70 días restantes tendrá que pagar los intereses. Perfecto, gran respuesta, mi estimada Maribel, muchas gracias.